Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Isaías capítulo 40, acompáñeme en una lectura preciosa de Isaías 40, amén, para que podamos juntos ir en esa palabra de fe a tocar el corazón de Dios. Dice así, léalo conmigo. Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo va a hablar. Amén, lo ha hablado. Aleluya, porque la gloria del Señor se manifestará, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios lo dijo, la gloria de Jehová se manifestará cuando nosotros preparemos el camino del Señor. Aleluya. Póngase cómodo, amado hermano, y vamos a compartir una palabra de fe, de gozo y de amor en este día. La Biblia dice, prepara hoy el camino del Señor. Amén. Tenemos una palabra hermosa, una expresión linda de la palabra de Dios que dice, háblale al corazón de Jerusalén y dile a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Y es una maravillosa profecía del profeta Isaías al pueblo. Es uno de los salmos de consolación, así que es uno de los salmos que el Espíritu de Dios, el Consolador, trae a nuestra vida y a nuestro corazón. ¿Qué es lo que se anuncia a nuestras vidas? Que el tiempo ya está cumplido. Dice el Señor en su palabra, voz que clama en el desierto, prepara camino al Señor. Y dice el verso 5, y se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Díganles que su tiempo es cumplido y que no puede seguir siendo esclavo de nada, porque si el Hijo le libertare, ha sido verdaderamente libre. Es lo que anuncia el profeta Isaías y nos va a decir cómo se cumplirá ese tiempo, cómo serán los tiempos de cumplimiento, qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer para que podamos ver esos cumplimientos de Dios. Bueno, comienza diciendo, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová. Y preparar el camino del Señor. Dios escogió a un hombre con una misión, preparar el camino del Señor para la primera venida del Señor. Y ahora Dios nos ha escogido a nosotros para preparar su segunda venida. Así que, mis amados, cuando pensamos en eso, estaba escuchando alguna vez la canción de Ruja el León, y cuando escuchaba a ese grupo cantar, prepara hoy el camino del Señor, realmente pensé en la labor de la iglesia como cuerpo de Cristo, como familia de la fe. Y cuando iba a la palabra de Dios, le decía, Señor, yo creo que esa misión no fue exclusivamente para Juan el Bautista. Yo creo que esa misión es para nosotros. Tú y yo tenemos la ocasión y la oportunidad de preparar hoy el camino del Señor. Y vamos a entender hoy lo que significa preparar el camino del Señor. Hace 8 días, a esta misma hora y por este mismo canal, el Señor nos decía que el avivamiento viene
como un vino nuevo, como lo dicen todas las demás traducciones de la Biblia, como un vino nuevo a un odre nuevo. Cuando la Biblia habla del vino, llamaré al vino, al trigo, al aceite, habla de cielos abiertos en prosperidad. Pero el Señor nos va a enseñar a cómo preparar ese camino para que el Señor pueda traer lo que Él está preparando para nosotros. Así que lo primero que voy a decirte es que somos divinamente escogidos para preparar el camino, porque el que nos escogió fue Dios. Así que escogidos con propósito y llamados para, bueno, el apóstol Pablo va a decir, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero hoy nos va a decir el profeta Isaías, somos divinamente escogidos. Malaquías capítulo 3, en el verso 1, nos habla de este divino llamamiento del que hablaremos en este día. Y dice así, Malaquías 3, verso 1, sin perder nuestro texto guía, que es Isaías 40, vamos a levantarnos hoy en la lectura de Malaquías capítulo 3. Quizás uno de los libros más hermosos de la palabra de Dios en defensa del matrimonio, en defensa del ministerio, en defensa de todas las instituciones santas creadas por Dios. Pero tiene una palabra en la que vamos a apoyarnos en este día, y Malaquías dice así: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Acá tenemos a Juan, ¿cierto? Él vendrá súbitamente, el Señor a quien vosotros buscáis. Después va a decir, Él es fuego purificador y agua de lavadores. Así que dice, yo me preparé un mensajero que está haciendo camino y preparando camino, porque vendré súbitamente, sin previo aviso. El apóstol Pedro va a decir, como ladrón en la noche, ¿cierto? La parábola de las vírgenes dice a la medianoche, pero en el reloj de Dios. Así que súbitamente, este mensajero de la primera venida, sin duda todos entendemos que es Juan. El pueblo, y tal vez lo entendió mucho más que nosotros, al ver físicamente a Juan vestido con piel de cabra y asemejarlo con Elías y decir, sí, el Señor dijo también en Malaquías que Elías vendría primero. Así que a usanza y semejanza de Elías, en el espíritu y el poder de Elías, Juan vino a preparar el camino del Señor. La palabra se llama precursor y no es una palabra nueva para esta iglesia, porque el año pasado hicimos 7 ayunos dentro del marco de nuestros ayunos congregacionales que hacemos todas las semanas, martes, miércoles y jueves. Hicimos 7 ayunos llamados precursores de la victoria, donde definimos el concepto de precursor porque Dios ha levantado precursores en toda la familia, hombres y mujeres que van adelante abriendo camino. Pero tenemos que mirar en literalidad el concepto de preparador del camino. Esa palabra que el apóstol llama heraldo, porque el apóstol dice, yo me pongo las pilas porque es que yo siento muy fuerte en mi espíritu que sería terrible que habiendo sido heraldo venga yo a perderme, ¿cierto? Entonces habla del concepto de heraldo, del concepto de precursor y el concepto de preparador del camino como un solo concepto. ¿En qué consiste? Bueno, los reyes, recuerde que no había caminos. El creído y riquísimo de Salomón, él se hizo sus propios caminos. De allí el concepto de camino real, porque lo que hacía y se llama camino real, y en nuestra Colombia también hay caminos reales. ¿Alguien conoce los caminos reales? Sí, en su pueblo había, no me diga que no, ¿cierto? Esos caminos de piedra. Mi esposo a veces cuando quiere ir a Villa de Leyva, por allá a dar una vuelta, dice, pero solo de visita para poder salir con pies, ¿cierto? Porque es que esas piedritas casi que se te llevan tus piecitos, ¿cierto? Los que viven allá, Dios los bendiga, porque en realidad es muy difícil. Y adiós a los tacones, ¿cierto, hermanos? Porque definitivamente no se puede. Pero ¿qué es un preparador del camino? Cuando los reyes preparaban el camino, de hecho mira que por eso dice el versículo, regresemos a Isaías 40, enderezad calzada. La palabra calzada son calles y la calzada viene de la palabra cal, porque las primeras calles se hicieron con cal. Y entonces lo que hizo Salomón,
Salomón no es pionero en los caminos, pero también hizo caminos. Realmente después el imperio fue súper pionero en los caminos y casi todas las carreteras casi conocidas hasta hoy fueron hechas por el imperio. Sin embargo, las carreteras existían solamente carreteras reales, es decir que eran de uso exclusivo del rey. Por ahí pasaban los reyes. Por eso cuando el Señor dice, prepara hoy el camino del Señor, lo que estamos haciendo es preparar el camino del Rey. El profeta Isaías en el capítulo 6, cuando vio a Dios, dijo, mis ojos han visto al Rey. Y nosotros, usted y yo, nos estamos preparando para ver al Rey. Entonces, cuando Salomón preparó los caminos, o cualquier rey en esencia preparaba los caminos, lo que hacía es, porque realmente los escritores antiguos hablan de lo que eran los viajes, y los viajes eran una verdadera tragedia. Cuando alguien tenía que viajar, tenía que dejar listo su testamento, entregado sus bienes y haberse puesto a cuentas, porque se sabía que salía, pero no se sabía que regresaba, porque los caminos eran absolutamente peligrosos. Entonces el rey preparaba su propio camino y enviaba a un preparador de camino llamado heraldo, que iba adelante anunciando, el rey va a pasar por este camino, el rey va a pasar por este camino. Así que lo que nos está pidiendo Dios a usted y a mí es que entendamos que el rey va a pasar por este camino y que nosotros tenemos que decirle a las personas, el rey viene. De hecho, la parábola de las 10 vírgenes nos lo recrea de una manera muy especial, porque lo que pasaba es que una persona venía diciendo, el novio viene, y ellas se durmieron porque el heraldo lo anunció y lo anunció, pero el novio nada que llegaba, ¿cierto? Pero ¿qué nos dijo el apóstol Pedro? No tengáis las promesas por tardanza, aunque otro las tenga por tardanza, porque el novio sí viene, y viene ya. Así que, ¿qué es lo que hace un preparador del camino? Eso es lo que vamos a ver en este día. Es un precursor que facilita el camino para apresurar el regreso de Jesús. No es que nosotros podamos, Jesús mismo dijo, del día y la hora nadie sabe. Yo hago una salvedad siempre que hago este texto, y es en la carne del Señor, en su cuerpo de hombre. Cuando era el Hijo del Hombre, Él no lo sabía, pero el Hijo de Dios sí, porque ¿quién tiene el conocimiento de Dios? El Hijo de Dios. Y aunque nadie aconseja al Espíritu Santo, y nosotros no podemos decirle, como dice el profeta Isaías, a nadie el día y la hora para este momento y para este tiempo, tengamos la certeza y la convicción que Papá Dios y nuestro amado Hijo Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo ya tienen un día, una hora señalada para la venida del Señor. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es levantarnos como precursores y preparar hoy, como lo hemos cantado en este día, el camino del Señor. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Hay un eminente retorno. Dígaselo al que está a su lado. Hay un eminente retorno. Vendrá súbitamente, dice Malaquías, sin previo aviso, como ladrón en la noche, dice el apóstol Pedro. Del día y la hora nadie sabe, dice los escritores de los evangelios. Así que simplemente cuando nosotros vemos esto, nos preguntamos, ¿y qué tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que dice el Señor que es su venida? Isaías capítulo 40 en el verso 5 dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Se manifestará la gloria del Señor en la persona del Señor, que Malaquías lo llama el deseado de las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo vamos nosotros a estar esperando? Yo sé que usted me va a decir, sin mancha y sin arruga, ¿cierto? Yo sé que usted me va a decir, ¿cómo vamos a estar preparados y listos para la venida del Señor? Hay una primera invitación del profeta Isaías y dice así, léalo conmigo, dice, voz que clama en el desierto, versículo 3, prepara el camino de Jehová, y comienza diciéndonos el cómo. Una de las maravillosas cosas del profeta Isaías
es que siempre tiene un cómo, siempre tiene un paso 1, un paso 2, un paso 3. El profeta Isaías siempre, mira, si tú vas a cualquier escrito del profeta Isaías, él nos dice: mis ojos han visto al cielo, mis ojos han visto al rey. Yo estaba llorando por la muerte del rey Usías, levanté mis ojos y vi que las faldas del Señor llenaban el templo y el carbón encendido, un serafín lo puso en mi boca. Y él nos cuenta cómo fue borrada su culpa y perdonada su pecado. Siempre con el profeta Isaías hay un cómo. Así que el cómo comienza, léalo conmigo, verso 3: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Bueno, hemos dicho que calzada es un camino, calzada es una calle que lleva su nombre de calzada porque eran hechas con cal, y de repente dice dos cosas en las que me voy a detener en este día. Entonces, preparar el camino del Señor lo denomina el profeta Isaías enderezar las calzadas, enderezar los caminos, y nos dice cómo y cuándo. Note que el dónde, el cómo, el cuándo, el qué son siempre las preguntas que van a responder con claridad a un camino marcado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque el profeta Isaías dijo en capítulos anteriores: este es un camino tan sencillo, este es un camino tan claro, que por torpe que seamos, no tropezaremos. Camino de santidad será llamado, y nadie que camine en santidad tropezará. Es lo que ha dicho el profeta Isaías. Ahora nos va a decir cómo, y nos dice: enderezar la cansada en la soledad a nuestro Dios. Y me encanta porque el Señor dice que el camino se endereza para nuestro Dios. Dígaselo al que está a su lado: tenemos que enderezar el camino para nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice tácitamente? Y tácitamente es lo que usted esto dice detrás de lo que dice adelante, de lo que podemos ver literalmente. Lo que dice contextualmente es: caminos no derechos no podrán estar frente al Señor. ¿Por qué? El apóstol Pablo lo comprendió y no lo dijo, ¿cierto? ¿Qué nos dijo? Sin santidad nadie verá al Señor. Así que camino derecho, camino enderezado. Y me llama la atención que él dice: ¿sabe dónde se enderezan sus caminos? En la soledad. A veces uno se siente muy fuerte en los problemas, en las dificultades, en las batallas, pero cuando el Señor nos llama a la soledad, de hecho Oseas capítulo 2 dice que le dice: te llevaré al desierto donde te podré hablar. Porque en la soledad, y no me diga que no ha tenido esos momentos de estar Dios y tú y Dios, donde en verdad es fácil escuchar la voz de Dios, donde es verdad es fácil sincerarse con Dios, porque tú sabes que solo Él te está escuchando, pero también sabes que tú lo estás escuchando a Él. Entonces Él dice: usted en verdad quiere, y la metáfora consiste en enderezar nuestra vida y en enderezar nuestro camino. ¿Qué está diciendo el Señor cuando nos dice enderezar la calzada? Calzada es nuestra vida, y la metáfora de calzada acá somos nosotros. Y Él dice: en la soledad ponte a cuentas con tu Dios. Así que la primera premisa, voy a decirlo redundantemente, es que la soledad es el mejor camino hacia Dios. Y a veces el Señor quita personas de nuestra vida y quita situaciones de nuestra vida porque lo que quiere es que tengamos un momento de soledad con nuestro Dios, que quitemos el ruido, que quitemos todo lo que está allí entorpeciendo, que podamos enderezar la calzada. Así que es lo primero que nos propone el Señor, ¿cierto? Que en la soledad podamos escuchar mejor las instrucciones de Dios, y que en la soledad podamos tomar atenta nota de las recomendaciones de Dios para nuestra vida, porque Dios nos va a dar recomendaciones, Dios nos va a hacer una instrucción. De hecho, siempre va a decir: escuchen mi instrucción, escuchen mi instrucción. De hecho, cualquier persona que te esté enseñando lo que sea, si tú no lo escuchas, ¿cierto? Se acerca el hermano y me dice: pastora, para esa gripa de verdad una huepanela con limón, con esto, con lo otro. Y si yo no lo escucho, a lo mejor cuando llegue a mi casa le echo a la huepanela son ajos y cebolla. Y puede que también funcione, ¿cierto? Además me dará no solo la sanidad de la gripa, sino un cólico, pero, ¿cierto? Pero tal vez la gripa se vaya. Pero si yo escucho con atención, y si además de prestar atención, tomo atenta nota a la instrucción, puede que cuando llegue a la casa lo haga como se me dijo y venga una sanidad. Pues eso es lo que está buscando el Señor, que escuchemos la instrucción. Y la instrucción es: enderezar calzada
en la soledad a nuestro Dios. Así que, ¿qué es lo que nos pide Dios que hagamos en la soledad? Que le demos acceso a nuestro Dios, a nuestra vida. Una de las cosas que ha hecho el ruido, y la mayoría de la música que escuchamos hoy es ruido, no la que escuchamos nosotros como iglesia, sino la que suena realmente es ruido. Y lo que hace el ruido, y para lo que fue diseñado el ruido, es para que no puedas escuchar la voz de Dios. Es para que no puedas estar atento a lo que Dios te quiere decir. Y cuando estamos atentos, eso hace parte de enderezar la calzada. Y entonces el texto nos va a decir más acerca de cómo. El verso 4 dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte. Y estos dos conceptos, ¿cierto? No es que todas las canciones de los salmistas, realmente tú te das cuenta que esto es de temporadas, ¿no? Hablábamos de montes y de valles desde el contexto de la victoria, que Dios es de montes y Dios es de valles. Pero si nosotros vamos al contexto del profeta Isaías, nosotros vamos a ver que siempre que se habla de valles y de montes en la Biblia, se está hablando de problemas, de dificultades, de circunstancias de dificultad. Fíjese que se llama el valle de la sombra de muerte, el valle de lágrimas, el valle de la humillación. Siempre que la Biblia nos hace le pone apellido al valle, ese apellido tiene que ver con dolor, tiene que ver con tristeza. Entonces cuando el Señor dice, porque la palabra nos dice enderezad, ¿cierto? Y después viene a darnos una connotación de por dónde comencemos. Entonces dice, mire, usted necesita enderezar su camino, usted necesita regresar al camino para poder preparar el camino al Señor. La verdad, preparación del camino del Señor no es otra cosa que estar listos para su venida. Y como es súbitamente y sin previo aviso y a cualquier hora, ¿cómo hace, cierto? Porque no faltará el que diga, ¿cierto? Mañana me convierto. No conoces personas que han dicho, yo estoy en los caminos del Señor, pero yo no me he bautizado porque es que no sé qué tal que yo vuelva a pecar. Los absurdos de muchas personas, ¿cierto? Como que el mañana me comprometo con Dios. ¿Y si el Señor viene esta noche? ¿Y si el Señor viene hoy? Porque del día y la hora nadie sabe. Entonces, ¿qué es lo que representa esos valles alzados y esos montes bajados? Lo que le representa es el equilibrio y la equidad de dejar el camino como tiene que estar, de dejar el camino lícito. El profeta va a decir en otro lado, allanad los caminos, barran, quiten las piedras, todo lo que ustedes vean como obstáculo, barrera, tropiezo, cualquier cosa que usted vea en su camino que le puede obstruir su camino, quítelo de ahí. Así que bajar el monte y subir y alinear el valle, lo que nos está diciendo, señores, elimine todo lo que le pueda entorpecer su camino, los obstáculos, barreras, tropiezos que usted vea que le pueden impedir que llegue a la meta. Esto es un corre bien, ¿cierto? Porque muchos son los que corren, pero uno solo llega a la meta y uno solo es el ganador, ¿cierto? Eso pasa con nosotros, ¿cierto? 20 millones de espermatozoides entran a la carrera. 20 millones. Recuerde que una de las causas de la esterilidad es que haya 19.900.000 de espermatozoides. No sirve. Que de los 900.990.000 de espermatozoides, solamente 100 no tengan cabeza o no tengan cola. Ese óvulo no será germinado. Así que simplemente cuando nosotros pensamos en la carrera ganadora, hablamos de 20 millones de espermatozoides, que uno solo es el ganador y ese es usted. Así que desde que nacimos ya somos campeones. Campeones, porque el espermatozoide que logró ponerse como una semilla de vida en el óvulo de mi madre, soy yo. Y eso me hace a mí campeón en 20 millones de posibles Vivianas, que no existen porque quedé ella solita, de posibles Miriam, posibles Patricias, posibles Víctor, porque aquí está
el que Dios determinó que fuera. Por eso nos llama más que vencedores. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Y qué es lo que hace el sistema endocrino del cuerpo? Preparar el camino para ese espermatozoide, ¿cierto? ¿Y qué es preparar el camino en el sentido de la fecundación? Quitar todas las cosas que puedan pasar en el útero, que puedan pasar en los ovarios, que puedan pasar en cualquier parte del aparato reproductor femenino o masculino que puedan estar obstruyendo que ese campeón o campeona nazcan. Así que lo que nos está pidiendo el Señor es que nosotros, campeones del Señor, preparemos el camino para que cualquier obstáculo que pueda impedir que nosotros lleguemos a la meta del supremo llamamiento, que es la salvación, no sea. ¿Cuántas personas que usted conoce que no se encuentran hoy en el camino del Señor y que Proverbios del capítulo 7 al capítulo 12 nos va a decir cosas horribles del impío? Tan sencillo como que Dios está irado contra el impío todos los días. Es decir, que cuando una persona que no está preparando el camino, sino que se apartó del camino, se levanta por la mañana, Dios está irado contra ella. Fuerte, ¿cierto? Fuerte. Así que es necesario, iglesia, preparar el camino. ¿Qué más es preparar el camino? Bueno, lo primero que se nos dice, el valle será alzado y el monte será bajado. Lo torcido será enderezado y lo áspero será allanado. Dígamelo usted, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dígamelo, está escrito. Solo tiene que leerlo, ¿cierto? El valle será alzado, el monte será bajado, lo torcido será enderezado y lo áspero será allanado. Dígamelo otra vez porque todavía no lo estoy escuchando. Lo estoy diciendo yo, ¿cierto? El valle será alzado, el monte será bajado, lo torcido será enderezado y lo áspero será allanado. ¿Eso qué significa? Eso significa que todas las cosas que estén en nuestra vida tienen cómo arreglarse. Absolutamente todas las cosas que estén despreparando nuestro camino, torciendo nuestro camino, porque aunque el mundo diga que el árbol que nace torcido jamás nunca se endereza, mi Biblia dice que mi Dios es capaz de enderezar lo que está torcido. Así que nosotros no podemos creer la mentira de Satanás de que algo que está torcido no se va a enderezar. Y así el enemigo quisiera poner palabras de atadura sobre tu vida y decir palabras como está torcido, como no se va a enderezar, como cómo va a tener algo. Y vamos a poder decir, no es cierto, porque mi Dios todo lo arregla. Sin embargo, note que el texto me manda a mí, en la soledad del secreto, a hacer ese trabajo. ¿Cómo se va a enderezar lo torcido? ¿Cómo se va a subir el valle, bajar el monte, enderezar lo torcido y allanar lo áspero? ¿Cómo se va a hacer? Dígamelo usted, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Dígamelo, usted lo acaba de leer. En la soledad es donde se prepara eso que necesitamos hacer. Así que, ¿qué nos propone el Señor? Que el monte sea bajado. Así que estas metáforas, 4 metáforas distintas, estas metáforas de valle, monte, lo que hay que enderezar y lo áspero que tiene que ser allí allanado, lo que nos está diciendo es que estas son las acciones para preparar el camino del Señor. Que no estemos torcidos no significa que no hayan cosas torcidas en nuestra vida. ¿Cierto que no? Que no todo esté áspero no significa, sin embargo, el texto bíblico dice, esposos, no sean ásperos con sus esposas. ¿No será que eso áspero necesita ser allanado? ¿Qué tal que en esa forma de ser áspero un varón con su esposa esté dejando de preparar el camino y eso le impida tener un camino preparado, ¿cierto? Se me ocurre ahora porque el texto lo dice. Así que, ¿qué es lo que representa estas 4 metáforas en tu camino? Vuelva y dígalas, por favor. Valles, dígalo, alzados montes, ¿cierto? ¿Qué más? Que las cosas que están torcidas se enderecen y lo áspero sea allanado. En esas 4 áreas de nuestra vida metafóricas, Dios dice que está el preparar el camino. Los montes y los valles tienen que alcanzar la nivelación. Tienen que alcanzar la nivelación. Usted y yo tenemos que encontrar el equilibrio.
Se me ocurrió un equilibrio en esta misma hora. El profeta Zacarías dice en el capítulo 12 de Zacarías que los servidores de Dios, los ministros de Dios y los levitas, tenemos que encontrar el equilibrio entre el servicio y el trabajo, y que debemos conciliar servicio y trabajo, y que deben ser amigos el servicio y el trabajo. No lo sabe, ¿cierto? Le estoy hablando en chino, lo sé, veo caras de que nadie lo ha leído, pero lo puedes leer. La Biblia dice, y Zacarías dice, que se conciliará el trabajo con el ministerio. Que nadie podrá decir, por mi trabajo no puedo servir a Dios, y nadie podrá decir, por mi servicio no voy a trabajar, sino que Dios conciliará ambas cosas para que hagamos una cosa sin dejar de hacer la otra. Eso es allanar los montes, eso es subir el valle y bajar el monte, encontrar la conciliación entre las cosas que tenemos que realizar para Dios. ¿Cuántas veces alguien ha dicho, por mi trabajo no puedo servir a Dios? Y esa persona, por no servir a Dios, ya dejó preparar correctamente su camino, porque el Señor dice que por haber dejado su servicio al Señor y haber escogido las cosas de este mundo, es decir, haber puesto su mirada en lo terrenal, ya no es digno del reino de Dios. Y no se lo estoy diciendo yo de mi parte, no es que yo lo piense, no es que a mí me parece, porque a veces la gente se para y dice, es que yo no estoy de acuerdo con eso, y yo quisiera decirle yo tampoco, pero lo inventó Dios, no es mi culpa. Pero el texto bíblico dice, después de haber puesto la mano sobre el arado, no se te ocurra mirar atrás, porque entonces no eres apto para el reino de Dios. Entonces, cuando no sabemos conciliar, como dice el profeta Zacarías, el servicio con el trabajo, no estamos preparando correctamente el camino del Señor. Solamente ese ejemplo. ¿Qué más es preparar el camino? Ya que cuando preparamos el camino, lo estamos enderezando para Dios. Una de las cosas que tenemos que conciliar, y se me ocurre como perfecto ejemplo, es al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La sociedad y la política pretenden ahora que nosotros les entreguemos los hijos. Y qué pena, pero el Señor fue muy claro, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 127? Herencia de Jehová son los hijos, fruto de estima, el fruto del vientre. Entonces, ¿cómo le entrego mis hijos a César si ya le pertenecen a Dios? No puedo, porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando allanamos, enderezamos, quitamos lo áspero, bajamos el monte y subimos el valle, lo que estamos alineándonos es con el pensamiento de Dios. Eso es preparar el camino. No podemos desconocer. Lo vimos en Éxodo cuando Faraón dio la orden de echar los niños allí a las aguas del Nilo y que los niños no nacieran, pero no ha cambiado la historia y Satanás sigue siendo el mismo. Lo vimos en el Evangelio cuando Herodes, el idumeo que pelea contra Emanuel, el Emanuel celestial, mandó matar a los niños allí en Belén, y lo vemos ahora cuando ese mismo idumeo que pelea contra las generaciones hace que se aprueben y crezcan día tras día las clínicas abortivas. No ha cambiado el ataque de Faraón, no ha cambiado el ataque de Herodes, porque simplemente nosotros no estamos enderezando calzada allí en la soledad a nuestro Dios. Así que cuando pensamos en eso, vamos a hablar de los valles de la Biblia, porque la Biblia dice que los valles y los montes son lugares situacionales, es decir, que usted no se queda allí, ¿cierto? De hecho, ¿qué dice del Valle de Lágrimas? Dígame usted qué dice la Biblia. Bueno, no lo sabe, de pronto no lo ha leído. ¿Qué dice el Valle de Lágrimas? Que será convertido en un estanque de bendiciones. No lo sabía, ¿cierto? Pero la Biblia lo dice, ¿cierto? Cuando las bendiciones llenen los estanques. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice del Valle de la Sombra de Muerte? Que es un lugar de estación. Que aunque pasáremos, ¿dónde dice el Salmo 23 que nos quedaremos en él? Aunque pasares por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno. Así que, ¿qué dice la palabra de Dios? Que los valles, los montes, son lugares situacionales y estacionales, pero no para permanecer en ellos. Así que, ¿qué más tenemos que saber? En conclusión, iglesia, estas 4 metáforas de preparación del camino del Señor, ¿qué es lo que nos dicen? Como comienza diciendo en el verso 13 el profeta, usted de manera personal, de manera individual, en grupos de a uno, tiene que encontrar la calzada que está torcida.
¿cierto? El valle que está alzado, el monte que no se ha bajado y lo que esté torcido en su vida y solucionarlo. ¿Estoy siendo clara, iglesia? Porque tiene una cara. Dígame que no es el frío, dígame que no es la lluvia, dígame que no lo estoy asustando. Dígame que estoy siendo clara y que usted está entendiendo por medio del Espíritu de Dios cuál es su tarea. Su tarea es con el valle, con el monte, con lo que está torcido y con lo que es áspero, allanarlo. Esa es su tarea. Dígame cómo hago yo para enderezar lo que está torcido en usted. No puedo hacerlo porque simplemente yo no sé lo que está torcido en usted. Diga cómo hago yo para allanar lo áspero en usted si yo no sé. Dice, Matías siempre dice, yo no sé. Y se entristece. Quisiera tener esa misma tristeza. Quisiera que usted tenga esa misma tristeza porque cuando Matías no sabe hacer algo, se preocupa. Pero nosotros decimos, ¿eso con qué se come? Y lo dejamos así. Y pasan años. Y las cosas siguen ásperas, y las cosas siguen torcidas, y los montes siguen sin bajarse, y los valles sin elevarse, y tranquilos. Pero ¿qué si el Señor viene hoy y tú no has subido tus valles, bajado tus montes, enderezado lo torcido y allanado lo áspero? Amada iglesia del Señor, debemos trabajar, dígaselo al que está a su lado, debemos trabajar. Y absolutamente todos queremos trabajar en nuestros seres queridos. Yo como que siento que qué bendición que mi esposo vino porque puedo sacarle el hígado y decirle, a usted le toca como allanar. Él ya sabe que toca allanar, ¿cierto? Y quisiéramos decirle al hijo, a usted le toca como enderezarse, ¿no? Usted como que está... No lo voy a decir, no lo voy a decir. Pero Dios nos está enviando a eso. No, el verso 3 dice con claridad, enderezad calzada en la soledad. En la soledad, ¿quién está? Yo, solito, con Dios, en grupos de a uno, Dios y yo y Dios. Ahí se cabe el burrito adelante, ¿cierto? Así que simplemente es un trabajo individual y personal que Dios me está pidiendo a mí. Me está pidiendo ahora que la nivelación quite obstáculos, barreras, que quite todo lo que me impida que mi vestido a la hora de que venga el Señor tenga mancha y tenga arruga. Hace creo que un par de años, creo que 2, soñé que estaba en la presencia de un pastor que admiro, de verdad le tengo cariño y le tengo aprecio, y soñé que estábamos hablando que los vestidos de él estaban impecables, blancos, sin mancha y sin arruga. Y yo dije, ay, hoy es el día porque él ya está listo. Y yo me miraba y no lograba ver si tenía arrugas en el vestido. Logré ver que no tenía manchas, pero no tuve percatarme si tenía arrugas. Y me desperté con una angustia y me desperté con un ¿qué toca hacer, Señor Dios mío? Porque vamos a ver lo que dice la palabra. Entonces, ¿a qué nos invita el Señor? A preparar el camino. Preparar el camino es enderezar nuestras calzadas para nuestro Dios en la soledad. ¿Qué ha venido pasando? Que somos indolentes, ¿cierto? Indolencia es improductividad espiritual. Nos preocupan más las cosas materiales, nos preocupa más lo terrenal, y cuando se nos pone a preparar lo terrenal, somos una pilera, todo fluye. Pero cuando se nos pone a preparar lo espiritual, vamos en ese, ¿cómo es? Paso lento, más despacio y más despacio. Es que dicen algunas personas, él trabaja en modo lento, despacio y más despacio. Pues usted y yo no trabajamos de esa manera. ¿Conoce gente así? No piensen en nombres. Piensen que usted no trabaje así, porque eso se llama indolencia, improductividad espiritual. Entonces, ¿qué implica limpiar nuestra vida? Implica elevar los valles, por favor no lo haga con los montes, bajarlos, enderezarlo y allanar lo áspero. Ahora, ¿eso cómo se hace? En Efesios 5:11, el Señor nos da unos consejitos acerca de eso, cómo se hace. Primero, dice Efesios 5:11, puedes aprenderlo. Yo sé que todos saben Efesios 4:11 de memoria,
Y a veces como que uno de rapidez dice Efesios 5:11 y piensa en Efesios 4:11. Pero hoy vas a aprender Efesios 5:11 de memoria, vas a ponerlo en tus cartoncitos de memoria, porque esto es lo que dice el Señor. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Con lo que no da fruto, usted no participe, usted repréndalo, repréndalo. Y Efesios 5:11 es una de las formas de preparar el camino. ¿Qué nos toca hacer? No participe de lo que no da fruto. No participe de conversaciones que no dan fruto, no participe de trabajos que no dan fruto, no participe de acciones donde usted está gastando fuerzas, tiempo y energía que podía estar gastando en preparar un camino correcto para Dios. No pierda el tiempo. Sé que alguna vez se ha parado de hablar con alguien y que usted dice, fueron 2 horas perdidas. ¡Qué horror! Hubiera ido a ver si la vaca dio leche. ¿Qué hacía yo ahí? Perdiendo el tiempo. Y es tan feo, los que han pasado por ese camino lo saben, pero tenemos que participar. Entonces, si no debemos participar de obras infructuosas, ¿qué sí debemos hacer? ¿Qué sí debemos hacer? ¿Qué dice ese texto? ¿Qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo? Hacer obras que den fruto. Jesús dijo en San Juan 15, yo os he puesto para que llevéis fruto y para que el fruto sea en abundancia. Tenemos que dar fruto, y fruto bueno y fruto abundante. ¿Qué más dice la Biblia? Romanos 13:14. Me gustaría que estos versículos los anotes, porque Dios nos pide que preparemos el camino. Y esto es lo que vamos a hacer. Romanos dice, sino vestidos del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Vestirnos del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne. Siempre nos preguntaban el gran adagio, ¿cierto? Usted tiene un león y un perrito en la casa. ¿Quién será más fiero? ¿Quién será más fiero? La gran pregunta, ¿quién será más fiero? La respuesta lógica sería el león, ¿cierto? Pero no es la respuesta lógica, es la respuesta verdadera la que estamos buscando. ¿Quién será más fiero? El que usted alimente. Deje sin comer 3 años al león y solo ponga como una fiera a ese perrito. Y ese perrito será más fiero. Pues lo que Dios está diciendo en su palabra es no provea, no alimente los deseos de la carne, porque los deseos de la carne alimentados impiden que usted dé fruto e impiden que usted prepare el camino. Así que primero, dice el Señor, no los provea, no los alimente, no participe de las obras infructuosas. Gálatas 5, en el verso 16, va a decir lo mismo que dice Romanos, pero de una manera diferente. Andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. No le dé gusto a su carne. No le dé gusto a su carne. Ande en el Espíritu. Si usted quiere preparar el camino del Señor y presentarse ante el Señor sin mancha y sin arruga, como dice la palabra de Dios, por favor no satisfaga los deseos de la carne. ¿Qué más nos dice el Señor para que cerremos en esta hora? Que hay un peligro grande, grande en la iglesia del Señor. Dios envió a un mensajero para preparar el camino del Señor, porque los caminos del Señor tienen que ser preparados. Y Dios nos puso a nosotros, a la usanza de Juan el Bautista, a preparar el camino. Y si no preparamos nuestro propio camino, ¿cómo vamos a preparar el camino de los nuestros? ¿Cómo un padre que no prepara su propio camino va a ayudar a sus hijos a preparar el camino? ¿Cómo una esposa que no prepara su propio camino va a ayudar a su cónyuge y a sus hijos a preparar el camino? Para que podamos ser de bendición para los otros, tenemos que tener nuestro camino preparado. Tenemos que tener un vestido sin mancha y sin arruga. Y solamente Juan nos enseña 2 elementos con los que voy a cerrar en este día para que oremos. 2 elementos fueron el discurso total, uno con labios y otro con su vida. Hay 2 formas de testificar, ¿cierto? Recuerda el gran testimonio de los evangelistas: ve y predica el evangelio, y si es necesario, habla, ¿cierto? Es decir, predica con tu testimonio. Solamente si es necesario, habla, ¿cierto? En los lugares donde no se podía predicar el evangelio, los evangelistas como aquel hombre Livingstone que ganó África, aquel hombre
que ganó a China, él con su esposa solía decir, jamás hubo una nube entre el Espíritu Santo y yo. Nada me separó desde el día que recibí a mi Señor hasta mi muerte de mi amistad con el Espíritu Santo. Tremendo, ¿cierto? Qué lindo poder decir algo como eso. Eso es preparar el camino. Pero hay dos elementos en el discurso testimonial del apóstol de Juan como bautista. Juan predicó. ¿Qué predicaba Juan? Dígamelo usted, todos lo sabemos. ¿Qué predicaba Juan? Un discurso que hizo suyo el Señor Jesucristo después, porque Juan solo vino a preparar el camino. Juan dijo una cosa maravillosa, ¿cierto? Juan dijo, arrepentíos y bautícese, ¿cierto? Arrepentíos y bautícese. Ese es el gran discurso de Juan, ¿cierto? El Señor Jesucristo va a decir, arrepentíos, ¿cierto? Convertíos y bautícese. Pero la palabra que salió de la boca, más generación de víboras y todo lo demás, ¿cierto? Es arrepentidos. Entonces el gran discurso consiste en arrepentimiento. Y vamos a entrar a un nuevo concepto de arrepentimiento. Arrepentimiento hoy, del que está hablando Juan, es alineación con los caminos del Señor. Alineación, ¿cierto? En nuestro concepto romano, arrepentimiento es cambio de la manera de pensar. Conversión es cambio de la manera de vivir. Ese es el concepto griego. Pero el concepto que trajo Juan de arrepentimiento es alíñese con el pensamiento de Dios. Arrepentimiento es que usted piense como Dios piensa. Usted cree como Dios cree y actúe como Dios actúa. No cree como a usted le parezca, no piense como a usted le parezca, porque bueno, ya el profeta Isaías había dicho, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Entonces, arrepentimiento es también según lo que vino a hacer Juan, que dice el profeta Isaías en el Isaías capítulo 40 de hoy, es destrucción de obstáculos, barreras y tropiezos que me impidan preparar el camino. Cuando yo estoy arrepentido, yo trabajo en mis montes, yo trabajo en mis valles, yo trabajo en lo que está torcido, yo trabajo en lo que está áspero, porque yo no me quiero quedar del rapto de la iglesia. Y yo trabajo porque eso es arrepentimiento. Así que arrepentimiento no solamente es un concepto religioso estático, sino es algo que se tiene que hacer diariamente. Porque aunque debo vivir arrepentido de mis pecados, debo vivir arrepintiéndome de mis comportamientos y de mis hábitos. Porque tal vez en mi vida ya no hay pecado y el Espíritu Santo me ha convencido de pecado, justicia y juicio y Él vive convenciéndome de que no actúe de la manera que al Señor no le gusta. Pero hasta que estoy arrepentido, es decir, alineado con el Señor. Que no digo, Dios dice, pero yo pienso, mi cuerpo, mi decisión. Entonces no me baño, ¿cierto? No, las señoras dicen otra cosa. Las señoras dicen, mi cuerpo, mi decisión, no voy a tener ese hijo. Pero fíjese el extraño, ¿por qué no pensamos eso antes de dormir con alguien y alguien de caer en fornicación? ¿Por qué se piensa cuando ya hay un bebé en un vientre? Y se constituye homicidio, tú lo sabes y el Señor nos lo ha enseñado. Entonces, alineamiento con el pensamiento de Dios es arrepentimiento. Pero la segunda bifurcación del camino de Juan, de preparar el camino, es humillación. Hay una palabra que nos expresa todo lo que es Juan. Dice dos cosas Juan. Dice que es la palabra de Isaías 40, que es la palabra de Malaquías 3, y es la palabra del Evangelio de Juan, del Evangelio de Judas, de Lucas, del Evangelio de Marcos y aún del Evangelio de Mateo, que dice, yo soy una voz. Note que lo que está diciendo Juan es, yo no tengo ninguna importancia. El importante es el Señor Jesucristo. No me miren a mí, pongan la mirada en Él. Yo soy una voz, yo soy uno más. Eso habla de humildad. Pero por si fuera más lejos su humildad, dice Juan en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, en el verso 1 y 2, dice, yo soy. Aparte de decir yo soy una voz, dice, no soy digno. Juan 1:27, si lo encuentras más rápidamente, aunque está en todos los 4 evangelios, no soy digno de desatar las correas de una sandalia. Tal vez no lo sabes, porque a veces no estudiamos contexto histórico, ni contexto geográfico, ni lingüístico, ni todas las cosas que implican la lectura de la Biblia. Pero hay algo que pasa con el desatar las sandalias. Cuando los esclavos lavaban los pies de las personas, no desataban sus sandalias, porque los filósofos
y los egocentristas de la época. Recuerda que el siglo I es un pensamiento muy griego y el griego decía: soy tan grande que no me arrodillo ante los dioses. Así que ese ego que marcaba los griegos decía a sus esclavos: puedes lavar los pies de tu amo, pero no le desates las correas de sus sandalias. Que se las desate él y tú le lavas los pies. Ahora va Juan y dice: no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias del Señor. ¿Sabes? No está diciendo: no soy digno de ser un esclavo. Yo soy mucho menor que un esclavo. Ni siquiera alcanzo al rango del esclavo. Esto diría el profeta Isaías: gusano del gusano. Es lo que dice, ¿cierto? Eso es lo que dice Juan. Así que hay dos formas de preparar el camino del Señor. Una, a través del arrepentimiento diario, de trabajar en montes, valles, en lo que está torcido y en lo que está áspero, y de trabajar en la humillación, de trabajar en la humildad. Al que se humilla, Dios lo exaltará. El que se humilla, Dios lo levantará cuando fuere tiempo. Y amada iglesia, es la forma de estar sin mancha y de estar sin arruga para el avivamiento que Dios traerá a la tierra, porque el avivamiento es para quien Dios se lo entregue a través del derramamiento del Espíritu Santo, pero también la forma de estar listos por si el Señor viniera hoy. Así que colóquese sobre sus pies y en este día, iglesia, me despido de la audiencia que nos acompaña desde sus hogares diciendo lo que dice el Señor: prepara hoy el camino del Señor. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.